soy Alex y esto es Proyecto Umbral. Hoy hablamos de algo que muchas veces se interpreta como cuestión de suerte o de intuición, pero que tiene mucho más que ver con cómo funciona nuestra mente cuando está sometida a presión constante. El póker profesional no trata solo de cartas. Trata de decisiones que se toman con información incompleta y de la capacidad de mantener la claridad cuando el entorno intenta desestabilizarte poco a poco. Cuando el dinero está en juego y sabes que un error puede costar caro, lo que realmente se pone a prueba no es solo la estrategia en sí, sino el equilibrio interno que sostiene cada elección. Durante años, se ha pensado que los grandes jugadores simplemente leen mejor a los demás, pero la diferencia real suele estar en la regulación emocional y en la disciplina mental necesaria para no dejarse arrastrar por una mala racha prolongada. Hoy vamos a intentar entender qué ocurre ahí dentro, no solo en la mesa, sino en la mente de quien tiene que decidir en tiempo real. Y para hacerlo me acompaña Héctor, que lleva años analizando la psicología aplicada al rendimiento en entornos de alta presión competitiva. Imagina esto. Llevas más de una hora jugando. No estás haciendo nada especialmente mal, pero tampoco estás ganando. Has perdido 3 manos seguidas. Nada grave, pero empiezas a notar algo. No en las cartas, en ti. La siguiente mano no es espectacular, pero es jugable. Normalmente la jugarías con calma. Sin embargo, esta vez sientes una ligera urgencia. Como si recuperar lo perdido fuese más importante que tomar una buena decisión. No estás pensando peor. Estás pensando distinto. Héctor, ¿qué está ocurriendo ahí? Lo que estás describiendo es muy habitual, y casi todos los jugadores creen que en ese momento siguen siendo completamente racionales. Pero no lo son. Lo que aparece ahí es una pequeña alteración en la percepción del riesgo. No cambia la inteligencia, cambia la relación emocional con la pérdida. Después de varias manos negativas, el cerebro empieza a priorizar recuperar antes que decidir bien. Y eso modifica la forma en la que evaluamos las probabilidades. No de manera consciente, de forma sutil. Empiezas a justificar manos que en frío no jugarías. Te dices que esta vez puede salir, que ya toca, que no puede seguir yendo mal. Y ahí es donde entra un fenómeno muy estudiado en psicología del juego, que es la necesidad de compensar la pérdida. No es codicia, es incomodidad. El cerebro quiere volver al punto de equilibrio lo antes posible. Y cuando esa urgencia aparece, la calidad de la decisión baja. No porque no sepas jugar, sino porque estás intentando dejar de sentir algo. En la mesa, ¿cómo se detecta realmente que alguien está entrando en tilt? Porque desde fuera puede parecer simplemente que está jugando más agresivo. Pero tú has estado ahí. ¿Qué señales son claras para alguien que sabe mirar? Desde fuera se nota en pequeños detalles. El ritmo de decisión cambia. El jugador empieza a actuar con menos paciencia, reduce ligeramente el tiempo de análisis o amplía su rango de manos con la idea de generar más acción. No parece un error grave, parece un ajuste. Recuerdo un torneo en Barcelona en el que llevaba muchas horas jugando y perdí un bote grande con una decisión correcta desde el punto de vista matemático. La jugada estaba bien planteada, pero emocionalmente me afectó más de lo que creía en ese momento. Las 2 manos siguientes no fueron un desastre, pero sí noté que estaba jugando con menos calma. No analizaba con la misma distancia. Y en torneos largos, esa pérdida de paciencia termina pasando factura. Ahí entendí que el problema no era la carta que había salido, era mi necesidad de compensar lo anterior cuanto antes. Eso es tilt en su versión más silenciosa. No es un golpe en la mesa. Es una ligera desviación que, acumulada, termina marcando la diferencia. Lo interesante es que estás describiendo algo casi imperceptible. No es un estallido emocional, es un pequeño desplazamiento. ¿Es eso lo que diferencia a un jugador profesional de uno amateur? ¿La capacidad de detectar ese cambio antes de que sea demasiado tarde? Exactamente. El jugador amateur suele darse cuenta cuando ya ha perdido demasiado y el daño está hecho. El profesional, en cambio, entrena para reconocer ese cambio interno mucho antes. No se trata de no sentir frustración, porque eso es inevitable. Se trata de reconocerla y decidir con distancia aun cuando está presente. Los mejores jugadores no son los que nunca entran en tilt, son los que saben salir antes. Si el tilt es algo tan progresivo y sutil, la pregunta inevitable es ¿cómo se entrena para detectarlo antes de que afecte a la partida? Porque entiendo que no basta con saber que existe. ¿Cómo se trabaja eso en el póker profesional? No basta con saberlo, no. En el póker profesional se entrena igual que cualquier otra habilidad de rendimiento. Lo primero es aceptar que vas a para entrar en tilt en algún momento. Negarlo es el primer error.
Después se trabaja en dos niveles, el nivel previo y el nivel en tiempo real. En el nivel previo, muchos jugadores establecen reglas muy claras antes de sentarse a jugar. Límites de pérdidas, número máximo de horas, pausas obligatorias después de un bote grande. Eso reduce el margen de reacción impulsiva. Pero lo más importante ocurre en tiempo real. Se entrena la autoconciencia, detectar cambios en el ritmo de decisión, detectar tensión corporal, detectar el diálogo interno. Si empiezas a pensar en términos de necesito recuperar en lugar de qué decisión tiene más valor esperado, ya es una señal. Algunos jugadores incluso tienen pequeños protocolos. Levantarse 5 minutos, respirar de forma controlada, revisar mentalmente las últimas manos con distancia. No es místico, es gestión emocional aplicada. Entonces, no es solo control mental, es estructura. Es diseño previo para protegerte de ti mismo. Exacto. El jugador amateur confía en su fuerza de voluntad. El profesional confía en sistemas. Porque cuando la emoción sube, la voluntad baja. Y eso no es debilidad, es biología. El cerebro quiere aliviar la incomodidad lo antes posible. Si no tienes un sistema que te obligue a frenar, vas a reaccionar. Y reaccionar casi siempre implica asumir más riesgo del que deberías. Hay algo que me llama la atención. Has hablado de sistemas y protocolos. Pero cuando estás sentado en la mesa y acabas de perder un bote grande, el cuerpo reacciona antes que la mente. ¿Se entrena también esa reacción física? Sí. Y de hecho es una de las partes menos visibles del entrenamiento. El tilt no empieza en el pensamiento, empieza en el cuerpo. Sube ligeramente la tensión en los hombros. Se acelera la respiración. El ritmo cardíaco cambia. Eso ocurre antes de que el jugador formule una sola idea. Los profesionales aprenden a identificar esas señales físicas como si fueran alarmas tempranas. No esperan a pensar, estoy frustrado. Detectan que el cuerpo ya está en modo reacción, y ahí intervienen. Algunos utilizan respiración diafragmática muy concreta. Otros se obligan a esperar unos segundos más antes de cada decisión, no por estrategia, por regulación, porque si el cuerpo se calma, la mente vuelve a calibrarse mejor. Entonces el entrenamiento no es solo técnico, es casi fisiológico. Totalmente. Hay jugadores que trabajan con psicólogos deportivos igual que lo haría un atleta. Se analiza cómo reaccionan tras una mala racha, se revisan manos en frío, se estudian patrones y se trabaja mucho el concepto de varianza. Entender que puedes hacer todo correctamente y aún así perder. Eso, cuando lo interiorizas de verdad, reduce muchísimo el impacto emocional, porque dejas de interpretar cada pérdida como un fallo personal. Ahí hay algo interesante. Porque muchas veces el amateur interpreta la pérdida como una señal de incompetencia. Exacto. Y ahí aparece otro problema. Cuando la pérdida afecta a la identidad, el tilt se intensifica. Si tu autoestima depende del resultado inmediato, cada mano perdida duele más. El profesional separa rendimiento de identidad. Pierde una mano, no se pierde a sí mismo. Y esa diferencia cambia completamente la estabilidad en el largo plazo. Escuchándote, da la sensación de que el póker es casi una metáfora amplificada de algo mucho más común. Porque fuera de la mesa también intentamos recuperar constantemente. Dinero, tiempo, orgullo, relaciones. ¿El mecanismo es exactamente el mismo? Sí, el mecanismo es prácticamente idéntico. Lo que cambia es el contexto. En la mesa lo ves en fichas, fuera de ella lo ves en decisiones. El problema aparece cuando confundimos persistencia con incapacidad de aceptar una pérdida. Hay inversores que, después de una mala apuesta, invierten más para intentar compensar. No porque el análisis sea mejor, sino porque aceptar la pérdida es incómodo. Hay personas que mantienen relaciones agotadas durante años porque sienten que abandonar significaría admitir que el tiempo invertido no dio resultado. Y eso activa el mismo patrón que en el póker. No estamos evaluando el presente, estamos intentando salvar el pasado. Hay un concepto en economía conductual que encaja mucho con lo que estás describiendo. El coste hundido. La idea de que seguimos invirtiendo en algo simplemente porque ya hemos invertido demasiado. ¿Tiene relación directa con el tilt? Tiene mucha relación. El coste hundido es, en el fondo, una resistencia a aceptar que lo invertido no se va a recuperar. En el póker lo ves cuando un jugador ha puesto muchas fichas en el bote y siente que ya no puede retirarse, no porque la mano sea buena, sino porque ya ha invertido demasiado. Y abandonar implicaría asumir que ese dinero se perdió. Fuera del juego es exactamente igual.
Una persona que lleva años en un proyecto que no funciona puede seguir dedicándole tiempo simplemente porque abandonar significaría aceptar que esos años no dieron el resultado esperado. Un inversor puede aumentar su exposición en una mala decisión porque psicológicamente le resulta más soportable arriesgar más que asumir la pérdida inicial. El cerebro prefiere la esperanza al cierre, y esa preferencia altera la evaluación racional. Entonces el problema no es insistir por el motivo equivocado. Exactamente. Persistir puede ser una virtud cuando el análisis sigue siendo válido, pero cuando la insistencia nace del miedo a aceptar una pérdida, deja de ser disciplina y se convierte en negación. Y ahí es donde el tilt y el coste hundido se parecen mucho. Ambos parten de una incomodidad emocional. La diferencia es que en el póker el resultado es inmediato. En la vida real puede tardar años en hacerse visible. Eso cambia bastante la perspectiva, porque muchas veces admiramos a quien no abandona, pero no siempre sabemos si esa persona está siendo resiliente o simplemente está evitando reconocer que se equivocó. Y esa es una de las decisiones más difíciles de tomar, saber cuándo seguir y cuándo detenerse. En el póker hay una ventaja, el entorno te da retroalimentación constante. En la vida cotidiana no siempre ocurre así, por eso entrenar la autoconciencia, incluso fuera del juego, es tan importante. Detectar cuándo tu decisión está guiada por análisis presente y cuándo está guiada por necesidad de recuperar el pasado. Si no haces esa distinción, repites el patrón, y cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta salir. Hay algo que me parece especialmente incómodo en todo esto, porque aceptar que estás en tilt o atrapado en un coste hundido implica aceptar que te equivocaste. Y eso no siempre es fácil. ¿Cómo se entrena esa aceptación? No se entrena intentando no equivocarse, se entrena normalizando el error. En el póker hay una idea muy clara. Puedes hacer la jugada correcta y aún así perder. Cuando interiorizas eso, dejas de asociar el resultado inmediato con tu valor como jugador. Y esa separación es clave. En la vida ocurre algo parecido. Si cada decisión que no sale bien la interpretas como un fallo personal, tu reacción va a ser defensiva. Pero si entiendes que decidir implica incertidumbre, puedes analizar sin necesidad de justificar. La pregunta útil no es ¿cómo recupero lo perdido? La pregunta útil es con la información actual, ¿qué decisión tiene más sentido ahora? Eso cambia completamente el enfoque. Es casi un cambio de dirección mental, de mirar atrás a mirar adelante. Exactamente. El pasado no se puede modificar, solo se puede reinterpretar. Y cuando aceptas eso, la presión por compensar desaparece. En el póker eso significa foldear cuando toca, aunque duela. En la vida significa detener un proyecto, una inversión o incluso una relación cuando mantenerla solo responde al miedo. No es debilidad, es claridad. Hay algo que quizá merece quedarse dando vueltas. Si el tilt no es perder el control, sino reaccionar para no aceptar una pérdida, ¿cuántas decisiones en tu vida actual no están guiadas por análisis, sino por necesidad de compensar algo que ya ocurrió? ¿Estás insistiendo porque tiene sentido seguir? ¿O porque aceptar que te equivocaste sería más incómodo? A veces no es cuestión de tener más información, es cuestión de tener más honestidad contigo mismo. Soy Alex y esto es Proyecto Umbral.